nuestro programa, tenemos el panel titulado El poder formador del sufrimiento. En él participarán el profesor Martín Michel Rojas Rojas, la familia Valle Rodríguez y la maestra Patricia García Aguinaga, quienes generosamente nos compartirán sus testimonios. Como moderadora tenemos a Ana Mari Cajica. Muchas gracias, Ana Mari, por ser la moderadora de este panel. Un fuerte aplauso, por favor. Adelante. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida. Es para mí un gusto comenzar en este momento con el panel formador del sufrimiento, en el que queremos presentarles diferentes testimonios de vida, como ya nos comentaron. Muy bien, pues una vez que ya conocen a cada uno de los panelistas, yo quiero compartir una inquietud que me surgió desde el momento en que me dijeron el título del panel: el poder formador del sufrimiento. Y es como algo que contradice y choquea también, ¿no? Porque no sé si ustedes también se lo pregunten, ¿acaso el sufrimiento tiene un poder? Y además, con el título me están diciendo que ese poder es transformador, que es formador. Pues entonces, con el testimonio de cada uno de nuestros panelistas, vamos a enriquecernos y vamos a dar respuestas a esas preguntas. Y comenzamos con Patti. Patti, ¿cómo comienza tu historia por la que tú estás convencida de que el sufrimiento tiene un poder transformador? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues yo les voy a hablar un poquito de mi matrimonio. Los primeros años de mi matrimonio no fueron fáciles, pero bueno, yo creo que los de muchos matrimonios no son fáciles porque el matrimonio pues es una aventura, ¿no? Y además hay periodos de adaptación súper importantes y súper fuertes que ocurren en cualquier matrimonio. Pero pues muchas veces las cosas no salen como nosotros queremos o como nosotros esperamos. Y pues yo comencé con algunos problemas desde el primer año de mi matrimonio. Mi matrimonio duró 5 años, en donde hubo mucha lucha para salvar, ¿no? Pero también pasaron cosas muy bonitas, como fue la llegada de mis 2 hijas en esos 5 años de matrimonio. Y bueno, pues con ellas me cambió la vida, ¿no? Ellas me dieron otro motivo para luchar. Entonces, pero a pesar, pues, de esa lucha y de ese esfuerzo, pues no se pudo lograr en este caso salvar el matrimonio, ¿no? Entonces comenzó con un camino demasiado empedrado. Entonces pues a mis 2 hijas y comencé un camino nuevo. Tu forma de hablar en el principio, hablar de pues es lo que te da mucho ánimo, pero este ánimo se mantiene a pesar del sufrimiento que viviste por la separación. Claro, fueron 3 cosas las que me animaron a seguir adelante. La primera fue la mano de Dios, ¿no? Después mis hijas y el apoyo tan grande de mi familia. Cuando nosotros tenemos un problema, pues inmediatamente pedimos ayuda, ¿no? Vemos la forma de salir adelante, pero cuando es cuando volteamos hacia arriba y decimos: a ver, Dios mío, me ahogo, ¿qué hago? ¿A dónde camino? ¿Hacia dónde voy? Dame una señal, ¿no? Y entonces es cuando tenemos que tomar decisiones más difíciles, más complicadas. Por eso es muy importante pues tener ese apoyo y esa fortaleza que nos da pues creer en Dios. Dices que estuviste luchando mucho tiempo. ¿Ese tiempo crees que fue un tiempo perdido? O sea, ¿no vale la pena luchar porque de todos modos había dolor y sufrimiento? No, por supuesto que no fue un tiempo perdido. Algo que me enseñaron mis padres desde pequeña fue a luchar, ¿no? Pero muchas veces cuando tú luchas por algo, eso no siempre se logra. Entonces es cuando empiezas a ver las bondades o las cosas buenas que te está trayendo todo ese sufrimiento o todo ese dolor que en ese momento estás viviendo. ¿Y qué te sacó de todo eso? ¿Qué fue lo que te ayudó a salir adelante?
Pues ponerme en manos de Dios. De alguna forma todos intentamos hacer las cosas lo mejor que podemos. Y sobre todo tenemos que empezar a pensar un poquito menos en nosotros mismos y empezar a pensar en los demás, que en este caso eran mis hijas, ¿no? Cuando nosotros ya tenemos a alguien más en quien pensar, entonces ya no podemos comenzar a decir, bueno, pobre de mí, ¿qué voy a hacer? Sufro. Es decir, hay que ver más allá, ¿no? Y además también aquí es cuando vemos que de todo lo malo que nos pasa en la vida, siempre pasa algo bueno. Además, la vida es maravillosa, la vida es maravillosa, pero ¿quién ha dicho que la vida es fácil? No, la vida no es fácil. Mi vida ha sido una lucha diaria por lograr muchas cosas. En este caso, el papá de mis hijas se fue a vivir a Monterrey, ¿no? Y ellas, mis dos hijas, aprendieron a vivir pues lejos de su papá y a verlo únicamente 2 veces al año. Ellas también, lógicamente, pues sufrieron mucho, perdieron mucho, pero esto también las hizo madurar. Sí, claro. ¿Qué decisión tomaste entonces cuando el papá de tus hijas decide salir? Pues decidí no regresar a casa de mis papás y vivir sola con mis 2 hijas, pero sabiendo que iba a contar con el cariño, con la presencia y con el apoyo de mi familia en todo momento, en todo momento. Y además busqué una vida llena de fe y de esperanza, ¿no? Porque a pesar de todas las tormentas que yo sabía que vendrían por todo el tiempo que iba a pasar así, bueno, yo decidí, bueno, voy a buscar una vida en donde papá y mamá no se peleen por la custodia de los hijos, o voy a buscar una vida en donde uno no hable mal del otro, en donde ellas crezcan lo más tranquilas posibles y lo mejor posible, y en donde cada uno de los papás les va a dar el amor y la fortaleza que necesitan para tener una vida plena, aunque sea separados. Y esa fue la plática más importante que tuve con mi marido antes de que él decidiera vivir una vida diferente lejos de nosotras, ¿no? ¿Cómo podemos hacer y cómo podemos lograr para que la vida de nuestras hijas sea plena? Y con respeto, ¿verdad? Y con humildad, aunque estemos separados, pues que a ellas no les afecte. Tuve una vida sin un esposo, pero tuve la bendición de tener a mi lado a mi querida familia, ¿no? Dios suple y Dios da. Y solamente tenemos que mirar a nuestro alrededor para ver todas las bendiciones que tenemos y todas las bendiciones que nos rodean. En este caso, una de las mayores bendiciones para mis hijas fueron sus abuelos. La vida nos va poniendo muchos retos y hay unos más difíciles que otros, pero depende de nosotros sacarlos adelante. Pero de algo estoy convencida, que depende de nosotras, las madres que estamos solas o de los padres que están solos con sus hijos, el tipo de vida que queremos vivir y el tipo de vida que queremos para nuestros hijos. Así es, sí. Tú dices que tuviste el apoyo muy importante de tu familia. ¿Cómo era este apoyo que te brindaba tu familia? Pues principalmente con su cariño y con su ejemplo. Y lógicamente la presencia de los abuelos. Es decir, la presencia de los abuelos es importantísima para cualquier familia, ¿no? Pero cuando hay una familia únicamente formada por una mamá o un papá, pues es mucho más importante. En este caso, mis padres fueron para mis hijas un ejemplo de fe, de lucha, de optimismo, de entrega y consuelo. Me ayudaron a hacer a mis hijas más fuertes. Y más que ayudarme a educarlas, me ayudaron a formarlas, porque yo creo que los abuelos ya no tienen el deber de educar a los hijos, ¿no? Eso, los abuelos ya fueron padres, ahora a los abuelos les toca ayudar a los padres a formar a los hijos. Un abuelo forma con su cariño y con su paciencia, ¿no? Tienen que tener mucha paciencia con los nietos, pero más que todo forma con su ternura y con su ejemplo. Mis hijas crecieron viendo la fortaleza, la fe y el amor de sus abuelos hacia Dios, y esto también las formó, ¿no? Y sobre todo, lo más importante, mis hijas crecieron viendo el amor tan grande que puede existir en un matrimonio, que no lo vieron en mi matrimonio, pero lo vieron en el matrimonio de sus abuelos. ¿Cómo pueden mis hijas no amar a Dios
cuando veían a su abuelo con un rosario en la mano, siempre tan sonriente y cariñoso, ¿no? Y a su abuela siempre pensando en los demás. Claro. ¿Y cómo te ayuda a ti a vivir junto con tus hijas esa vida tan llena de fe y de esperanza? Bueno, pues lo que yo he hecho, y seguramente muchísimas mujeres en mi situación han hecho, ¿no? Pues seguir luchando y seguir adelante, pero siempre, siempre tomada de la mano de Dios, luchando día con día, sacando a los hijos adelante, teniendo 2 trabajos, muchos problemas económicos, aprendiendo de los errores. Te caes, te levantas, te vuelves a caer, te vuelves a levantar, ¿no? Entonces, mis hijas cuando eran pequeñas me acompañaban a muchos de mis trabajos por las tardes y se agotaban, pero los hijos son maravillosos, ¿no? Y se adaptan a cualquier situación. Y pues sonreír cuando estamos cansadas y jugar cuando nos queremos ir a la cama, ¿no? Y a veces pues una quiere llorar del cansancio y de la desesperación de no tener un esposo en tu vida, pero pues siempre una madre tiene que dar un ejemplo de fortaleza y de lucha, ¿no? Entonces, y lógicamente la vida siempre está llena de buenas intenciones y queremos hacer muchas cosas, pero no siempre se logra. ¿Cuántos momentos se perdieron? ¿Cuántos momentos no pude pasar con mis hijas por estar trabajando? Y bueno, muchos remordimientos y pues muchas lágrimas, ¿no? Pero la vida continúa y hay que darle con todo, ¿no? Pero se sale adelante. Y cuando mis hijas me preguntan, mamá, ¿por qué me tocó vivir una vida así? ¿Por qué mi papá está lejos? ¿Por qué lo veo tan poco? Pues yo les hago ver todas las bendiciones que tenemos, ¿no? Voltea alrededor y mira cuántas bendiciones tienes en tu vida, y esto las hace madurar, esto hace madurar a los hijos. Ahora mis hijas tienen 17 y 18 años ya y valoran más la vida, ¿no? Ellas saben que vivir con carencias y con anhelos pues te hace más fuerte. Ellas con esto y yo también pues encontramos el valor del sufrimiento. Pero ¿sabes realmente cuándo vemos los frutos de toda esa lucha por hacer a los hijos más fuertes? Bueno, cuando a ellos, a los hijos, la vida les pone pruebas todavía más difíciles. Gracias, Pati. Voy a tener que hacer un aviso. Hay un coche Spark Chevrolet color blanco, placas TYB 3191, que está estacionado en el camellón y tiene la ventana del conductor abierta. Entonces no sé a qué le vaya a pasar algo. Es un Spark color blanco TYB 3191. Perdón, no te preocupes por el anuncio. Mira, no te preocupes. Esto que yo comento es porque, bueno, hace unos años a mi hija mayor le detectaron un tumor cerebral, ¿no? Entonces, bueno, en el momento en que yo vi en la radiografía un tumor de 5 centímetros adentro de su cerebro, bueno, pues en ese momento, pues lógicamente, pues te desmoronas como madre, ¿no? Pero al mismo tiempo, y sin pensarlo, puse a mi hija en manos de Dios. Y entonces me llegó una paz, una tranquilidad que realmente no se puede explicar. Es como si Dios me dijera, a ver, tranquila, ¿no? Ya pusiste a tu hija en mis manos, ya está en mis manos, entonces tú confía, ¿no? Y entonces va a ser mi voluntad. Y a partir de ese día, de ese momento, pues las cosas se fueron dando, ¿no? Llegaron los doctores que tenían que llegar, fue una época de mucho sufrimiento, mucho dolor para ella, muchos tratamientos, operaciones. Ella sabía que ese sufrimiento también la estaba haciendo pues más fuerte, y ella a sus 15 años afrontó su enfermedad con una madurez impresionante. Ella sabía que todo eso que le estaba pasando la hacía más fuerte. Incluso muchas de sus tratamientos más dolorosos pues ella los ofrecía, ¿no? Incluso por su papá, para que su papá se acercara a Dios, y por todas aquellas personas que lo necesitaban, ¿no? Entonces yo creo que en algunas ocasiones el dolor a través de los años nos hace más fuertes,
para poder soportar pruebas más difíciles que van a llegar después. Ahora mi hija está bien, sigue con tratamientos y lógicamente con estudios, pero está aprovechando al máximo la segunda oportunidad de vida que Dios le dio, ¿no? Ella vive su vida pues con alegría, con entrega, y además tiene en su cuarto pegada una de sus frases favoritas: te fortalece y te hace más grande, ¿no? Entonces, yo creo que muchos retos nos da la vida, no sabemos cuántos más nos faltan, pero no hay que vivir con miedo. No hay que vivir con miedo, siempre hay que vivir con esperanza de que lo malo pasa y de que algo bueno siempre, siempre nos va a dejar. Cuando hay problemas, pues Dios siempre se va a manifestar, y se va a manifestar de muchísimas maneras. Así es, Pati. Como lo hizo con la recuperación de tu hija, ¿no? Entonces, Pati, cuando tú dices, Dios es grande, siempre da, se manifiesta de muchas maneras, ¿puedes concluir que una de las maneras que Dios usa para formarnos es el sufrimiento? Sí, yo creo que sí. Yo creo que a todos nos da miedo sufrir, y más ver sufrir a nuestros hijos, ¿no? Pero el sufrimiento es parte de la vida. El sufrimiento es parte de la vida. Mi madre me decía, Dios no permite que nos pase más de lo que podemos soportar, ¿no? Las cruces que cada uno tenemos es porque podemos llevarlas. Hay una anécdota muy pequeña que seguramente muchos de ustedes ya se saben, ¿no? No sé si tengo un minutito para contarla. ¿Sí? Había un joven que cargaba su cruz y ya no aguantaba, ¿no? Decía, es que esta cruz es muy pesada, no voy a ir con Dios para que me la cambie, quiero que me cambie mi cruz. Entonces este joven llegó con Dios y le dijo, Dios, por favor, cámbiame mi cruz, ya no la aguanto, es muy pesada, me duele mucho la espalda, ya no puedo con esta cruz. Entonces Dios le dijo, ok, ahí hay muchas cruces, busca pues la que más te acomode, ¿no? Entonces este joven empezó a buscar entre esas cruces y entonces tomaba una más pequeñita, se la ponía y decía, bueno, esta no me gustó, es muy pesada y tiene espinas, y la dejaba. Tomaba otra cruz y entonces que se veía más delgadita, no, esta se ve delgadita pero tiene muchísimas espinas, y así estuvo buscando, ¿no? Hasta que encontró una cruz a su medida, se la puso, la cargó y dijo, esta cruz me gusta. Se acercó a Dios y le dijo, Dios, ya encontré la cruz que me acomoda, me la voy a llevar. Y entonces Dios le contestó, claro que sí, solamente te aviso que esa cruz que escogiste es con la que tú llegaste al principio, ¿no? Entonces yo creo que es un ejemplo muy gráfico de verdad que cada uno tenemos pues sufrimiento en la vida, pero Dios no nos va a dar más de lo que realmente podamos pues soportar, ¿no? Y bueno, y en la maravillosa empresa que es la familia, pues pase lo que pase hay que salir adelante. No, para mí el matrimonio es para siempre, aunque el mío no haya sido así, pero hay que luchar y hay que ver siempre por la familia. Y algo hay que tener claro, Dios es grande y Dios siempre da. Y si nosotros confiamos, perseveramos y luchamos, pues vamos a recibir grandes cosas cuando menos lo esperamos. Pero hay que tener paciencia y hay que tener fe. Las cosas que nosotros queremos y las cosas por las que luchamos a veces pueden tardar muchísimos años en llegar. A veces nos desesperamos y queremos que todo se solucione ya, ¿no? Pero hay que tener paciencia, pueden tardar muchos años en llegar. Y ya me gustaría terminar con una frase a mí que me encantó, ¿no? Y que me gustaría compartirles, y que dice así: ¿qué hacer cuando la vida nos cambia los planes? Respirar, entender que todo es parte de un plan perfecto de Dios, saber que hay bendiciones detrás de eso y confiar, siempre confiar. Gracias. Muchísimas gracias, Pati. Solo el testigo tiene la autoridad moral y la veracidad para hablar porque ha estado ahí
ha estado presente y puede dar testimonio, y en tu caso me atrevo a decir que pasaste de la ilusión a la esperanza de ese Dios que a través de Jesús nos dio en su resurrección y que nos dice, no estás sola, de mi mano lo podrás hacer. Gracias, Pati. Pues muy bien, ahora continuamos con Martín. Martín nos va a hacer el favor de compartir su testimonio. Martín, tengo una pregunta que quisiera que nos respondieras a todos, porque creo que es algo que todos nos plantearemos en cuanto comiences a platicarnos tu historia. Pero antes de hacerte esa pregunta, ¿nos quieres platicar cómo inicia este testimonio en donde tú superas una grave enfermedad? Sí, claro. Primero quisiera agradecer la oportunidad de compartir, y también es un momento especial porque está mi familia presente y está mi papá que viene desde lejos porque trabaja fuera de la ciudad, ¿no? Y pues vaya, quisiera agradecer también que mi familia está aquí y la oportunidad de platicar, ¿no? En segundo instante, la verdad es que yo lo que padecí fue la clásica enfermedad hollywoodense de las películas, en la cual el drama de la película siempre termina en algo mal, ¿no? O inclusive en la muerte, ¿no? Entonces si me preguntan, oye, ¿te gusta ese tipo de películas como Bajo la misma estrella y ese tipo de cosas, ¿no? Digo, híjoles, son muy bonitas, ¿no? Pero en lo personal hoy en día trato de no verlas porque, vaya, tocan cuerdas que en su momento viví, y bueno, lo que yo, gracias a Dios, pude superar fue la leucemia, ¿no? Y repito, bueno, es esta enfermedad que en las películas hollywoodenses nos presentan como el drama catastrófico, pero que la verdad sí fue algo que transforma desde adentro hacia afuera en tu familia y en los que te perciben como mejores amigos, que también agradezco que estén presentes, ¿no? Yo de entrada quisiera comenzar planteando quién era yo, e inclusive quién todavía seguramente soy, ¿no? Yo a mis 20 años me encontraba en la universidad muy cómodo. La verdad es que gozaba de una beca muy buena, ¿no? Muy buena. Ya sabía yo cómo mantener el promedio de una forma muy cómoda. Creo que por talentos en el tema intelectual o académico, la verdad es que podía llevar muy bien la carrera y con un promedio bastante bien, sobre todo por mantener la beca, y para mí eso era, vaya, ya el hit de lo académico, ¿no? También los jóvenes, no me dejarán mentir, queremos comernos el mundo, ¿no? Pero hay un riesgo, ¿no? Cuando te quieres comer el mundo, una de dos, o te lo comes bien, ¿no?, con prudencia, o el mundo te come, ¿no? Y al comerte el mundo es algo que no te das cuenta y que te absorbe, ¿no? Además de tener una buena beca en la universidad y en lo que me encantaba, yo estudié comunicación en la UPAEP, también gozaba de un buen trabajo ya en mi carrera, ¿no?, ya donde inclusive percibía pues ya un apoyo económico donde yo podía tener mis propios gustos, ¿no? Entonces, el hecho de trabajar ya en tu área, que la universidad la podías manejar ya bien, sin ningún problema, porque para poder trabajar tenía que tener efectivamente bien la universidad, ¿no? Entonces, para mí eso era, la verdad es que, cosa fácil. Suena mal, ¿no? Pero la verdad es que yo ya había encontrado la fórmula para dividirme en 1000 partes, ¿no? Entonces, la universidad, un buen trabajo, y todavía no es, ¿no? Además, ya no me bastaba con un trabajo, busqué otro también que por medio tiempo también tenía. Entonces, en la universidad, en mis múltiples horarios que empezaba en la mañana, en la tarde y en la noche, yo salía de la universidad y enfrente estaba la preparatoria UPAEP y podía dar clases, ¿no? Entonces me transformaba de alumno, me transformaba a profesor. La verdad es que también por esfuerzo de mis padres tenía mi propio coche, ¿no? Por aplicarme a una linda novia, ¿no? Entonces tenía, ¿no?, universidad, trabajos, coche,
novia, ¿no? Vaya, yo podría decir que a mis 20 años podría tener todo lo que cualquier joven pudiera desear, ¿no? Y la verdad es que sí, ¿no? Nunca me lo gané ilícitamente, todo fue gradual y por mi personalidad muy hiperactiva siempre busqué eso, ¿no? Sin embargo, repito, sí era muy superficial. Otro dato interesante también es que mi casa se convirtió en un hotel, ¿no? ¿Por qué un hotel? Porque yo, de que empezaba mi día a 5:30 de la mañana y terminaba llegando a mi casa 12 de la noche, 1 de la mañana, mamá, existo, ¿no? Aquí estoy, respiro, estoy bien, ¿no? Y ya, ¿no? Igual, por la rutina misma de querer comerme al mundo, iba descuidando totalmente mi dieta en la comida, ¿no? Y como todo joven que piensa que es Superman, ¿no? Pues mi desayuno me acuerdo que eran unas galletas Emperador y un yogur de fresa que era delicioso, ¿no? Y unos tacos de canasta frente al Upay que eran buenísimos, ¿no? Era la orden 4 por 10 pesos, ¿no? Y me acuerdo los de charrón y, híjoles, se me hace agua a la boca. Pero esa era mi dieta, ¿no? La verdad es que a la larga eso sí perjudica, ¿no? Y yo ya empezaba a notar algunos cambios en mi organismo que yo no les daba importancia porque yo en una corazonada decía, seguramente debo de tener algo, no va a pasar seguramente una anemia, ¿no? Y seguramente me van a mandar vitaminas para fortalecerme y borrón y cuenta nueva, ¿no? Nada que no se pueda resolver con una pastillita, con aplicarme, ¿no? Y ya. La verdad es que fue bastante grande el reto que se nos vino y comenzó con comenzarme a cansar mucho al subir las escaleras, comenzaba a fatigarme el ir de un lugar a otro y yo superficialmente decía, eso seguramente es por falta de condición, ¿no? Seguramente estoy yo de aquí para allá, pero no me dedico a hacer deporte, ¿no? Y la verdad es que en complexión delgada no he sufrido de otra cosa, ¿no? Entonces, había ya una corazonada de que seguramente tenía anemia o algo similar en cuanto a nutrición, pero nunca le hacía el caso que se debía. Y recuerdo que una tía de parte de mi papá que es doctora, es la doctora familiar, ¿no? Entonces, atiende a todos los primos, a todos los tíos, y yo no era la excepción, ¿no? Entonces, cuando voy con ella, me ve todo pálido, todo amarillo, y me dice, oye, necesito que urgentemente te hagas unos estudios de sangre porque te ves mal, ¿no? Bueno, no mal en el entusiasmo y en mi hiperactividad que tenía, pero sí mal en tu aspecto, ¿no? Entonces le digo, bueno, está bien, tía, vamos a hacerte caso, seguramente es la anemia que yo he de pensar, voy a estar en los estudios como tú dices de forma urgente. Entonces me acuerdo que fui a la Cruz Roja, me los hice, fui con mi tía a visitar a su casa y cuando le entrego los estudios, ella se quiebra, ¿no? Y se quiebra con lágrimas leyendo los estudios porque me dice, a ver, Martín, yo no entiendo cómo es posible que tú estés aquí parado como si nada, ¿no? Inclusive hasta midiendo y viendo tu reloj de a ver a qué hora terminó, porque los estudios que arrojan aquí está tu sangre totalmente vuelta loca, ¿no? O sea, tus niveles de sangre están por los suelos y unos hasta como Superman, ¿no? Entonces, fácil para que te recuperes de este bache, ¿no? Fácil es un mes internado y en el durante hay que ver qué fue lo que lo detonó, ¿no? La verdad es que para lo que arroja, que está casi en ceros tus niveles de sangre, tendrías que ya estar moribundo y no parado aquí como si nada, ¿no? Yo recuerdo que fue un jueves de principios de abril del 2013, ¿no? O sea, tengo muy bien grabada la imagen y yo todavía, sí tía, sí, seguramente es la anemia que yo pienso, pero un mes, no, mira tía, si quieres que me interne, ¿no? Dame chance el fin de semana que llegue, le hablo a mi jefa de trabajo, ¿no? Hablo a la uni, déjame estar unos temas y sí me interno, pero el fin de semana y unos días si acaso, porque la verdad es que eso de internarme como que no es lo mío, ¿no, tía? Y nuevamente mi tía, pues ya con una cara seria y nuevamente quebrada, me dice, a ver, Martín,
Freud entiendes que si no te internas ahorita, te mueres, ¿no? Y entonces te lo repite varias veces hasta que dices, bueno, va en serio, ¿no? O sea, mi tía me está diciendo tal cual lo que toda persona quiere evitar, ¿no? Pero que es natural. Y entonces yo digo, bueno, está bien, tía, tienes toda la razón. Iré a marcarle a mi mamá, porque mi papá, bueno, por motivos de trabajo, no se encuentra cada semana con nosotros, ¿no? Entonces en ese momento está mi mamá y mis hermanos en la casa. Fui con mi mamá y le dije, ma, pues hay que prepararnos para irnos a internar, ¿no? Ahí es donde comienza pues ya este caminar, ¿no? Y te internas. Y me interno. Te internas, ¿y qué sucede en ese internamiento? En el internamiento viene, pues primero estabilizarme, ¿no? Es un fin de semana de estarme poniendo litros de sangre, porque pues primero para poder analizarme, primero tenía que estar estable, ¿no? Entonces yo jamás en la vida había padecido de alguna transfusión y ni siquiera estaba internado, ¿no? Sí era travieso, como todo chamaquito que se cae y se rompe el brazo, ¿no? Y por mi hiperactividad también tenía uno que otro rasponcín, ¿no? Pero nunca directamente en un hospital de internamiento. Me empiezan a transfundir y además, ¿no? Yo llego con el doctor para internarme y le digo, oye, pues me manda mi doctora de cabecera, quiere que me interne. Y me dice, ¿pero qué? Tú no tienes nada, ¿no? O sea, como, ¿por qué te tengo que internar? Ah, bueno, es que acá están mis estudios de sangre y dice que es urgente que me transfundan. Ya los veis, no, sí, pásale. Y luego me aisló en un cuarto para que yo pudiera estar no propenso a adquirir una enfermedad, porque como mis niveles de sangre estaban muy bajos, era fácil que yo tuviera en cualquier momento por una gripe, se convertía en neumonía y de neumonía pues algo catastrófico. Entonces me aíslan en la parte de urgencias y me está transfundiendo, ¿no? En esa imagen yo simplemente estaba con mi madre, ¿no? Que la verdad es mi guerrera de toda la vida, ¿no? Y yo, ¿no? La verdad es que hasta ese momento, inclusive yo todavía no captaba qué era lo que venía. Me hacen estudios, me hacen un aspirado de médula ósea, que es un piquetín en la columna, ¿no? Y ese es el estudio que arroja que evidentemente lo que tenía y lo que estaba diagnosticado era leucemia linfoblástica aguda, que es que las células de la sangre se rebelen de tu propio cuerpo y se disparen al por mayor, ¿no? Es una revelación del propio cuerpo contra ti. Y ahí, Martín, te dicen que tienes leucemia, o sea, y tu pensamiento no fue, esto es de lo más injusto, o sea, es un cáncer, ¿no? O sea, es un cáncer que no sé si sea cuestión vida o muerte. ¿No pensaste, esto es de lo más injusto? Soy un joven exitoso, bueno, ¿por qué me está pasando esto a mí si tengo que dar todo? Sí, sin embargo, yo creo que gracias a que era yo como un pollito que andaba de aquí para allá en muchas cosas, yo creo que en algo que sí invertí bien y que gracias a Dios me fue llevando, dentro de esta dinámica que llevábamos, tuvimos la oportunidad de dirigir una acción civil de jóvenes, ¿no? Y en esta organización de jóvenes, la verdad es que nos formaban el tema de liderazgo, de ser un católico congruente, ¿no? Y la verdad es que en esta organización fue donde encontré a mis mejores amigos, que hoy en día son mis colegas de vida y por los cuales también pude soportar todo. ¿A qué voy con esto? A que todo lo que yo aprendí en algún momento, dije, híjole, si yo tengo que dar al mundo y he dado conferencias y charlas, estoy de aquí para allá como pirinola, mínimo tengo que ser congruente con lo que he predicado. Y la verdad es que nadie está capacitado para recibir este tipo de noticias y afrontarlo, pero sí el Señor, en sus misterios como planes, sí capacita a la persona para poder afrontarlo, ¿no? Hace rato Pati comentaba la anécdota de la cruz, ¿no? Y la verdad es que es muy cierta. Yo la he conocido un poquito diferente y complementada en que cuando tienes una cruz en la vida, no es pedirle al Señor que te quite la cruz, ¿no? Sino que te dé una espalda más ancha y más fuerte para poder cargarla. Y entonces, la verdad es que sí, quienes me visitaban al hospital de internamiento se sorprendían porque yo de alguna manera sobrenatural, la verdad es que sí, yo mostraba una actitud propositiva, nada deprimente, ¿no? Al final,
hay un profe aquí en el Instituto México que siempre me menciona una frase del santo Job, ¿no? El profe Toño, que dice: Dios me lo da todo y Dios me lo quita todo, ¿no? Bendito seas por siempre, Señor, ¿no? Y la verdad es que es muy cierto. O sea, hoy puedes estar a todo dar, ¿no? Estar en el hit de tu vida y de repente cambiar los planes. Pero sabes, y tienes que creer en Dios, porque creer en Dios es verlo como padre, ¿no? Y cuando lo ves como padre, te pones en el protagonismo de un hijo. Y ningún padre quiere un mal para su hijo. Híjole. Entonces, Dios quiere que te salves, ¿no? Sí, esta vida es pasajera y es terrenal. Y al final de cuentas, claro que hay sufrimiento y claro que duele. Pero si tienes la conciencia que Dios te da, ¿no? Para entender que el problema que a mí me dio, que fue la enfermedad, te la da más como un reto a superar, porque Él sabe que es lo mejor para ti, para tu salvación eterna, cambia el enfoque. Entonces yo sí, si algo pudiera compartir, es que el enfoque y chip que yo traía de ver la enfermedad era no verla jamás como un problema, sino verla como un reto a superar que Dios quería que yo tuviera, o que algo iba a aprender, ¿no? Porque naturalmente al escuchar la palabra problema, a ninguna persona le gusta, ¿no? Alza la mano, ¿quién de aquí quiere tener problemas? Nadie. Alza la mano, ¿quién sí quiere superar retos en su vida para aprender? La mayoría, ¿no? O sea, sí quieres tener retos, ¿no? Entonces, yo adopté esta filosofía que el Señor en mi conciencia iluminó, y fue lo que me fue llevando a sobresalir. El panorama fue estar 8 meses internados en San José, con quimioterapias de altas dosis, hasta encontrar que yo volviera a ceros, ¿no? La verdad es que de esos 8 meses yo solamente estuve 6, y en esos 6 meses se dividieron en 3 roles bien importantes de familias que estuvieron conmigo. ¿Cómo participaba esa familia que te estaba ayudando a encontrar lo verdaderamente importante? Sí. La dinámica era estar internado 1 mes por lo menos para recibir la quimioterapia y salir 4 días, 1 semana máximo, para tomar aire afuera en tu casa, no deprimirte por el ambiente en el que vives en el hospital y regresar nuevamente a las dosis. El rol tan importante que tuvieron mis familias, ¿y por qué digo mis familias? Porque mis familias se dividieron en 3, ¿no? O al menos yo así lo considero. Uno era mi familia nuclear, que es mi padre, mi madre, mis hermanos, ¿no? Quienes estaban directamente afrontando este gran reto conmigo, ¿no? Y también la familia de parte de mi papá tiene la dicha de que son 12 hermanos, ¿no? Son 12 hermanos, así como los apóstoles, ¿no? Son 12, y además son mi abuelito y mi abuelita, son 6 mujeres, 6 hombres, ¿no? Ay, qué exactitud, yo digo. Y entonces primos tenía hasta por de sobra, ¿no? Digo, no de sobra, pero sí muchísimos. Entonces la verdad es que todos se organizaban muy bien para cuidarme cada semana en la noche y quedarse conmigo en el internamiento, ¿no? Mi segunda familia eran mis amigos que conocí a través de diferentes proyectos en la universidad, en el trabajo, que estaban conmigo. De hecho, adelanto, ¿no? El Inge Valle y Jerry, junto con los Cruzados de Cristo Rey, estuvieron cuidándome también, ¿no? Esa es mi segunda familia, ¿no? Mis amigos directamente, mis colaboradores de trabajo, ¿no? Y mi tercera familia eran los Cruzados de Cristo Rey, que algunos conocerán como padres y seminaristas, que gracias a este tipo de grupos en los que yo me involucré, naturalmente hacían obras de misericordia al cuidar al enfermo, ¿no? Entonces, entre esas 3 familias se organizaban muy bien, ¿no? Y podían cuidarme siempre en las noches durante 6 meses que yo estuve en San José internado. Había mucho apoyo de tus 3 familias, un gran apoyo y una gran demostración de todo el amor que te tenían, ¿no? Pero ¿qué pasaba con la enfermedad? Bueno, después de estos 5 o 6 meses que fue lo que estuve internado, de los 8 que me proponían, la verdad es que en otra corazonada yo decía, híjoles, yo, gracias a Dios, sí estoy tolerando el tratamiento, pero en el tema del alma ya no soporto el ambiente que puedo vivir en el hospital de San José, porque lo que pasa ahí no es el sufrir de la propia enfermedad, sino las consecuencias del tratamiento de la quimioterapia.
y yo compartía cuarto con 6 pacientes. Recuerdo uno en particular, era un joven así como yo, igual de hiperactivo, se llama Martín también, ¿no? Y pues tú llegas al mismo cuarto, naturalmente tienes que platicar y convivir, ¿no? Y en esos días que yo convivía con él, al otro día de repente ves que al lado fallece, ¿no? Entonces esa persona con la que platicaste normal, que tiene una enfermedad similar a la tuya y que de repente al día siguiente lo veas fallecer y su familia dando las condolencias ahí, me impactaba y me hacía sentir, pues no propositivamente en mente bien, ¿no? Yo siento la corazonada de ya salirme de ahí, le digo a mis padres que me apoyen, y justo cuando voy a pedir la petición, valga la redundancia, a mi doctora de cabecera, me dice: oye Martín, está bien tu plan, yo lo respeto, sin embargo te queríamos decir que a estas alturas te quedan 6 meses de vida, ¿no? La verdad es que la quimioterapia que te hemos dado, aunque han sido dosis altas, no ha podido hacer efecto, ¿no? Sigues con leucemia y te quedan 6 meses de vida, y pues ya, la verdad es que te recomendamos tomar otras quimioterapias de dosis bajas, muy bajas, para que tengas en esos 6 meses de vida que te quedan, pues una calidad de vida más o menos bien, ¿no? Así que cierra capítulos y pues ya, ¿no? Entonces ese es como que el panorama que viene. ¿Qué es lo importante de aquí? Que bueno, salgo del consultorio con la doctora, con este panorama, y sí, estaba mi mamá y yo en un silencio total, ¿no? Un silencio que no quisiera volver a recordar, pero que fue un silencio único en el cual los dos del hospital a mi casa estuvimos totalmente callados. Sin embargo, justo esa noche, mi papá, que se entera obviamente por mi mamá vía telefónica, me marca, ¿no? Y me dice: a ver Martín, y esto es lo más importante que sí quisiera que se te quedara, y por lo que yo llamo que son diosidencias. A ver Martín, y él con toda la calma, ¿no? No hay nada que preocuparse, no le hagas caso a la doctora por lo que te acabo de decir. Vamos a buscar una segunda opinión, que hace días yo, aquí estando en Oaxaca, conocí a una persona de la nada, ¿no? Que tiene, o tuvo más bien, la enfermedad similar a la tuya, ¿no? Hoy en día es un señor ya con hijos, ya profesional, y me comentó que todo su tratamiento lo fue a llevar a cabo en la Clínica Ruiz aquí en Puebla, ahí a calles de mi casa, ¿no? Y nos recomendó que fuéramos con él. Ya tenemos cita, yo llego el viernes contigo, no te preocupes, ni le hagas caso, hay que buscar una segunda opinión. Así que mijito, cuídate, te mando un beso, y ni le hagas caso, tú tranquilo, te sientes bien, ¿no? Entonces no le hagas caso. Híjoles, para mí que me dijera esto fue totalmente cambiarme el chip, porque si tú ya ibas como un panorama, tu papá tranquilamente te dice: oye, o sea, no pasa nada, ¿no? Aquí estoy, ya estoy ocupándome de esto y te veo para la cita. Cuando yo ingreso con este doctor particular, a los 3 meses de hacerme estudios y de ya llevar un tratamiento más especializado, yo entro ya en la curación, que se le llama la remisión. ¿Y cómo es que entro en la remisión? Él, cuando me hace el estudio, infinidad, ¿no?, vuelve a confirmar que tengo leucemia, pero me había dado nada más el nombre, el seguro social, más no el apellido. La leucemia que yo tenía era una leucemia muy especial, que se llama leucemia linfoblástica aguda, más el cromosoma Filadelfia. Entonces, ese cromosoma Filadelfia que no habían detectado en el seguro social era el origen de la leucemia, por lo que el doctor que me trató pudo abordarlo, y a partir de abordarlo, con dosis muy bajas, con dosis ambulatorias, ¿no?, ya no de internamiento, coincidió que ese mismo año, en 3 semanas, ¿no?, a comparación de los 8 meses casi, ¿no?, 6, que estuve internado, yo ya estaba en remisión total, en ceros, y coincidió con el festejo de Año Nuevo del 2014. ¿Qué tal? Oye, ¿y no te preguntaste, bueno, por qué tuve que sufrir tanto, o sea, 6 meses, casi ahí en el hospital, si pudiste haberlo evitado si hubieras ido al doctor particular primero? Sí, es una pregunta que invariablemente sé que me va a perseguir toda la vida, ¿no? Pero con
con gusto te digo, qué bueno que esta pregunta está latente en toda mi vida. Porque si algo es cierto, mi expectativa y planes de vida, la verdad es que sí creo que era algo muy superficial. Y no superficial en el sentido de que me quiera satanizar a mí mismo, no. La verdad es que tampoco me consideraba una persona mala. Pero sí, hoy en día, gracias a eso, puedo sí sentirme que el Señor me ha acogido y me ha llevado por un mejor camino que yo ni siquiera tenía en mente, ¿no? Hoy en día doy clases a mis alumnos en el bachillerato de aquí de San Pedro y la verdad es que me encanta, ¿no? Y es una etapa que la verdad disfruto ahorita, ¿no? El día de mañana no sé qué me depare, pero sí, el Señor, el plan que me dio hoy y el estar aquí fue por algo y que es enriquecedor, ¿no? Por eso cada vez que puedo compartirlo me llena y lo puedo decir que el Señor hace lo mejor de ti porque conoce cuál es la mejor versión de ti por lo que te creó, ¿no? Sí, así es, Martín. Pues solo me queda decirte que uno de esos planes que Dios tenía para ti es precisamente que se conozca tu testimonio. Un testimonio que está impregnado, sin duda, de su presencia y manifestado de múltiples maneras. Muchísimas gracias por dejarnos compartir esa fe tuya. Además, es una fe que se demuestra con la alegría que solo Dios da a quienes lo han encontrado. ¿Estás de acuerdo? Sí. Muy bien. Pues vamos a continuar ahora precisamente con esta frase que acabo de decir de quienes han encontrado a Dios, para escuchar ahora el testimonio de la familia Valle, y está con nosotros precisamente Gerardo Valle, Carmen y Bernardo. No están sus otros hijos, Francisco, Bernardo y Carmen, pero pues aquí están ellos. Y entonces quiero comenzar con Gerardo, papá, comenzar a preguntarle, ¿puedes platicarnos el inicio de esta experiencia de sufrimiento formador que tuvieron como familia? Bien, gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, me van a decir, se va a ir muy atrás, pero sí quisiera mencionar que desde que éramos novios, Carmen y yo, pensamos en tener una familia con varios hijos y dar prioridad a su educación. Cuando vinieron los hijos, precisamente empezamos a formarlos en la austeridad, en el sacrificio, en virtudes de la generosidad, y para esto, de alguna manera, a mí me había ayudado mucho el campismo, el excursionismo, y empezamos a utilizarlo para con ellos. Así que desde muy pequeños salíamos de excursión, subíamos pequeños cerros, montañas, y ya creciendo ellos, pues tomaron su camino y encontraron amigos que les gustaba lo mismo, y empezaron a salir a montañas más altas y a irse ellos por su cuenta. En diciembre del 2009, el 20 de diciembre exactamente, ya ellos estaban preparados para ir a Argentina a una expedición a la Aconcagua. Estábamos nosotros, habíamos acordado que los llevaríamos al aeropuerto para despedirlos allá, todo muy bien, con mucha felicidad. Eran las 8 de la mañana cuando recibo una llamada y me avisan que uno de mis mejores amigos había muerto. En ese momento fue una gran consternación para mí. Era además mi director espiritual, era un sacerdote ya anciano. Me dolió muchísimo. Estaba yo alimentando a mis animales y recuerdo que caí de rodillas en el patio. Bueno, y ya entré pues con esa consternación y les dije que había muerto, ¿no? El padre. Ellos me dijeron, no te preocupes, papá, nosotros nos vamos. Quédate, ve al funeral, ve con él, ¿no? Entendiendo lo que yo estaba sintiendo por este gran amigo. Así que en ese momento pues empezó todo esto. Decidiste no acompañarlos, y ¿no te sorprende que tú comienzas diciendo, yo quiero formar a mis hijos, quiero darles los valores de solidaridad, etcétera, y cuando tú tienes un problema, a tus hijos te regresan precisamente eso que tú les estabas dando, solidaridad, ejemplo, valores? Pues sí, realmente lo agradezco mucho de parte de ellos, y no solamente en ese momento, sino que en muchos otros ellos ya habían mostrado
algunos signos de esas virtudes. En el colegio, por ejemplo, habían tenido el premio del mejor alumno o el mejor compañero, en el Benavente se hacía algo de ello, ¿no? Entonces, bueno, pues ya era parte, digamos, de lo que llevaban de formación. Muy padre, ¿no? Lo que tú piensas dar es lo que das y recibes, ¿no? Ok, Gerardo, se van solos, y entonces, ¿cómo inicia esa experiencia que cambiaría sus vidas? Bien, bueno, haciendo otra vez un poco de énfasis, ¿no? Desde pequeños se nos enseñó la grandeza de la creación, sobre todo de la montaña, y bueno, es en 2009 donde se nos da esta oportunidad de ir a la Concagua. No era la primera vez que íbamos, era una expedición de 8 integrantes. Es bueno recordar también que de esos 8, 3 éramos hermanos, ¿no? Mi hermano Francisco, mi hermano Bernardo y yo. Eso, bueno, desde un principio da mucha fuerza, sin saber todavía lo que nos deparaba el destino. Salimos en el 2009, para esto se requiere, para subir esta montaña, todo un año de entrenamiento, en 3 aspectos que quisiera mencionar, ¿no? El aspecto físico, pues porque tienes que entrenarte, subir montañas aquí en México; en el aspecto económico, porque pues no vas de a gratis; y en el aspecto espiritual, porque la montaña enseña muchas cosas, y entre una de esas grandes cosas que enseña es que a veces cuando tus piernas no pueden dar más, hay algo aquí dentro que sí puede dar más, ¿no? Había que estar entrenados también en la parte espiritual. Y este grupo con el cual íbamos tiene también una característica especial que enseña que, fuera de ser un deporte, que ciertamente es un deporte, nos enseñaba que era mucho más allá que un deporte, que el montañismo era más que un deporte, un estilo de vida, un camino que nos llevaba a la santidad. Y así fue como salimos en diciembre del 2009 a Argentina. Al principio, como es una montaña grande, se sube más o menos en una semana, 2 semanas. Nosotros pensábamos subirla en 7, 8 días. Los primeros 3 días, como está la montaña en medio de los Andes, son muchas montañas. Los primeros días se le llama acercamiento, porque ves la montaña a lo lejos, todavía no estás ni en la base de la montaña y tienes que irte acercando poco a poco. Y así fue como nos acercamos a la base de la montaña. Era 28 de diciembre cuando ya estábamos justo en la base de la montaña. Ya contemplábamos la pared sur, que es impresionante, ¿no?, de esta montaña. Y entonces entraba una parte de la montaña que, para quien ha ido a alguna montaña, no sabe, que enseña de nuevo muchas cosas y tiene muchos misterios. Y uno de esos misterios es que puedes tener mucho entrenamiento, puedes tener el mejor equipo del mundo, puedes tener la mejor casa de campaña, pero si la montaña, porque te toca tormenta, no te deja subirla, no te sirve de nada todo el entrenamiento, no te sirve de nada la mejor chamarra del mundo. Tienes que aprender a decir no a la montaña. Ahí te voy a interrumpir. O sea, tú dices que escalar montañas es un estilo de vida. Así como si la montaña no te permite escalarla, por lo que estás diciendo, si la vida no te permite ser feliz porque hay sufrimiento, entonces ¿no sirve de nada toda tu preparación? Bien, quisiera responder haciendo una pequeña distinción. Muchas veces se cree que en la montaña, así como en una carrera de 100 metros, tienes que llegar a la meta. Se cree que la meta de la montaña es la cumbre. Pues resulta que no. Resulta que esa es la mitad del camino. Resulta que el montañismo de verdad consiste en subir hasta donde la montaña te permita y bajar. Sí, ese es el verdadero montañismo a veces. Y entonces, como segundo punto, eso implica entonces saber renunciar, saber decir, la cumbre es solamente una parte de la montaña, es como la cereza del pastel, explica un montañista. Te quieres comer todo el pastel y la cereza, si te la comes, bendito sea Dios; si no te la comes, bendito sea Dios. Hay que saber renunciar. Si ese comerte la cereza implica dar la vida, no vale la pena, no vale la pena, vale la pena mejor bajar con vida, ¿no? Y bueno, continuando, estábamos en la base de la montaña. A partir de ahí, otro misterio de la montaña, que cambia radicalmente el clima. Puedes tener el pronóstico que diga que va a ser el día perfecto, que no va a haber nubes, pero de un momento a otro puede cambiar. Así es que era bueno, a partir de ahí, 28 de diciembre, checar constantemente el pronóstico del clima para observar cuál era el mejor día para subir a cumbre, de tal manera que el 31 de diciembre del 2009
parecía que iba a ser el mejor día, el día perfecto de cumbre, sin nubes o no nubes de tormenta, sin mucho viento. Y así decidimos seguir subiendo, seguimos subiendo. El 30 de diciembre estábamos en el último campamento a más de 5.000 metros de altura, y a esa altitud, pues imagínense, es como cuando uno se prepara para un examen, ¿no? Que ya se preparó tanto tiempo y está llegando el momento de subir a esa cumbre. El corazón brinca solo de recordar eso. Salimos a las 2 de la mañana, nos levantamos 31 de diciembre a las 2 de la mañana, y efectivamente, gracias a Dios, el pronóstico se estaba cumpliendo. Salimos de la casa de campaña y vi un cielo impresionante, lleno de estrellas, en medio de los Andes, con una luna que te permitía a veces ni siquiera ver con la lámpara, ¿no? Con la luna tenías para caminar. Y seguimos el ascenso, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, por la misma caminata. Tal vez no nos dimos cuenta del frío que estaba haciendo. Recuerdo, a las 6 de la mañana hicimos una pequeña pausa para tomar agua, y nuestras aguas ya estaban congeladas, pero seguimos subiendo. Fuera de eso no había nada fuera de lo normal. 10 de la mañana, 11 de la mañana, y a las 2 de la tarde, después de 12 horas de caminata, ya alcanzábamos a ver la cumbre. Entramos a la última parte, la canaleta se le llama, que es una zona un poco vertical con mucho hielo, rocas, en el cual te das cuenta que el entrenamiento pues pareciera no servir de mucho, porque das un paso y sientes que la mochila, que pesa en realidad ahí ya nada 5 kilos, sientes que te pesa 50 kilos, y te das cuenta de lo pequeño que eres, te das cuenta de la sencillez que es el hombre ante la grandeza de la creación. Y bueno, a las 3 de la tarde estábamos llegando a la cumbre, y de nuevo el misterio de la montaña, de que el clima puede cambiar muy rápidamente. Llegamos a la cumbre después de un año de entrenamiento. Normalmente lo que uno quiere es la vista desde la cumbre, va a haber tantas montañas, y la sorpresa fue que llegamos a la cumbre de un lado de la montaña, y del otro lado estaba todo cubierto de nubes, todo gris, blanco. Solo podía significar eso una cosa: era una tormenta y había que bajar, si no nos íbamos a morir. Así es que entrenar un año en tantos aspectos por ese sueño tan grande, para estar 5 minutos en la cumbre y no ver más que blanco, lo mismo que ve uno aquí en Teciutlán, a lo mejor, pues decía, ¿vale la pena? ¿Quién sabe? Bueno, 5 minutos en la cumbre, 3 fotos y vámonos para abajo. No bajamos por la ruta normal porque la tormenta no permitía ver más que de aquí a 2 metros. Bajamos por una ruta alterna, que es una pendiente muy pronunciada que lleva directo al campamento. Ahora lo veo a distancia y digo, no sé cómo fue que no nos perdimos, no entiendo cómo fue que de 8 que íbamos, los 8 estábamos aquí. Comenzamos la bajada y poco a poco, 3 de la tarde, 5 de la tarde, 8 de la noche, la tormenta hizo lo propio. Las manos empezaron a congelar, los pies empezaron también a congelar, 4 de los que iban empezaron a perder la vista. Entonces, en la montaña, en tormenta, con terreno pues pedregoso, con 4 ciegos, 4 congelados, ¿qué quedaba hacer? Caminar, simplemente caminar, como es la vida, caminar y seguir caminando. Uno ya no piensa que se va a morir, simplemente camina. Y pasó el tiempo, a las 10, 11 de la noche, ya veíamos el campamento, pero resulta que entre nosotros y el campamento había una barranca. Recuerdo que con tanto cansancio no te das cuenta que te vas a morir, pero ya viendo la distancia era así, ¿no? Y recuerdo que yo, porque tenía el GPS y todavía tenía la vista bien, iba guiando y llegamos a esta barranca y dijimos, con congelados, con ciegos, no podemos pasar. Y al menos en lo personal, ahora recuerdo, y ahí nos sentamos y nos rendimos. Fue todo lo que pudimos hacer, lo demás está en manos de Dios y nada más. Ahora, después de esto, sobre el rescate, ahora no me lo logro explicar. Fue un ángel, fue una persona, fue un alma, el alma de una persona. No lo sé, simplemente sé que estamos aquí, que tal vez todo este camino era porque Dios nos estaba preparando una montaña un poco más difícil que viviríamos después. Así es. Y Gerardo, papá, bueno, ustedes sabían de ellos, estaban en comunicación. ¿Cuándo llegaron? ¿Tú, Gerardo? ¿O quién? ¿Carmen? Bueno. Primero les menciono, la última vez que hablamos con ellos fue el 24 de diciembre. Ellos nos llamaron, estaban en uno de los campamentos, estaban bien todos, muy entusiasmados con la subida.
Fue la última vez. Después de eso, ellos llevaban un GPS y nosotros por internet podíamos seguir cómo iban moviéndose el grupo hacia arriba. Nosotros teníamos el itinerario. Sabíamos que tenían pronosticado, planeado el 31 de diciembre subir, si el tiempo lo permitía. Y si eso iba bien, se supone que el día primero que bajaran, debíamos tener noticias de ellos, pero no fue así. Y ahí empieza, ¿no?, la incertidumbre. ¿Qué pasa? ¿Todo estará bien? ¿Por qué nadie habla? ¿Por qué no se comunican? Es horrible. Sí. Hasta el día 2 de enero, en la noche casi, se comunica Francisco con nosotros, por aquí anda también, pudo venir, gracias a Dios, y nos dice, ya estamos abajo, todo bien, tuvimos un pequeño contratiempo, pero estamos bien. Pero el corazón de una madre le avisa Que no. no subimos más en ese momento hasta que llegaron acá. Bueno, algo también es que siguiendo la señal de ellos con el GPS, cuando hicieron cumbre perdemos contacto con ellos, ya no se ve la señal, la temperatura baja tanto que el aparato deja de funcionar y yo ahí empiezo también a tener sospechas, de manera que cuando habla Francisco, el mayor, le pregunto, oye, ¿cómo están? Dejé de tener las señales. Todo bien papá, si quieres te paso a Gerardo, me dice. Yo le pregunté, sabiendo que en esas circunstancias, una de las primeras partes que se congelan son los dedos, les pregunté, ¿cómo están sus dedos? Bien, papá, ya vamos a adelantar el regreso, me dijeron, tratando de darnos pues, tranquilidad y confianza. Y se llega el día del regreso, el día 5 de enero, lo adelantan porque, bueno, y por eso nosotros no estamos preparados para ir por ellos. Los recibimos en la terminal de aquí de Estrella Roja, de la 4, donde llegan los autobuses del aeropuerto, y veo a Gerardo, a los dos con las manos totalmente vendadas desde las muñecas, los pies con sandalias y también vendados, caminando con muchísima dificultad. Pues en ese momento me tratan de dar también pues, confianza a las personas que van con ellos, uno de ellos, bueno, algunas personas, y ya es muy noche ese día 5, además Día de Reyes, creo que había algún regalillo por ahí para ellos en la noche que se los damos, y al otro día iniciamos pues el buscar alternativas para mejorarlos. Vamos a varios doctores, uno de ellos, un gran amigo, les descubre las manos, ve los dedos necrosados, negros, les encaja una aguja y dice, ya está muerto. Dice, esto es grave, esto implica hospitalización, esto requiere que se muevan rápido para que no pase a mayores. En ese momento yo recuerdo en su consultorio, sentí las piernas que se aflojaban, sentí que el estómago estaba revuelto, sentí un sudor frío y dije, me voy a caer aquí. Le pregunté al doctor si tenía baño, le pedí permiso para entrar al baño, entré al baño, me eché agua en la cara, respiré profundamente, me agaché, me apoyé sobre las rodillas y lo que pensé es tengo que sostenerme, tengo que ser fuerte porque este momento me necesitan. Entonces ya un poco recuperado salí y dije, bueno, ¿qué sigue? Y ya me dijo el doctor, van a ser gastos fuertes, tiene que ver la mejor manera, tienen seguro, sí, busque la manera de internarnos en el seguro. Y pues ya allí en el seguro, pues siguió otra parte también pues, larga y difícil. Así es. ¿De dónde se saca esa fortaleza que necesitabas si era grave? No sabía si de vida o muerte. Bueno, ciertamente, verlos a ellos también con el semblante tranquilo, hasta bromeando y alegres, eran un ejemplo, ¿no? Y eso también ayuda, eso lo sostiene a uno en momentos en donde uno de veras siente caerse, ¿no? Sí, claro. Carmen, tu hijo Bernardo no pudo acompañarnos hoy, pero tú eres su voz. Entonces, ¿cómo fue esta experiencia para él? Bueno, efectivamente, como ya mencionamos al principio, 3 de nuestros hijos participaron en esta expedición.
El mayor Francisco salió ileso, gracias a Dios. Bernardo y Gerardo, junto con otro compañero, Ian, que también seguramente lo conocen, alumno de este colegio, fueron los más afectados. Bueno, quisiera primero mencionar una frase que le oí a Bernardo hace tiempo. Decía: cuando quieras hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Eso a mí me dice mucho, ¿no? Y refleja mucho cómo él ve la vida. Él me mandó por correo su texto porque vive en México y le fue imposible venir. Y nos dice que si efectivamente la experiencia en la montaña había sido muy dura, las semanas que siguieron no fueron menos duras. Empezó esa etapa larga, difícil, dolorosa del hospital. Primero internados aquí en traumatología, los separaron porque la intensidad de la quemadura era diferente. A Bernardo tenía los dedos negros, los médicos dictaban una cirugía inmediata, una amputación inmediata, para que no se complicaran las cosas. La quemadura de Gerardo era en una fase previa y querían ver si había una posibilidad de hacerla reversible. Entonces a Gerardo lo aislaron en el área de quemados, en el hospital de traumatología. Y dice Bernardo: ¿cómo es un hospital? Pues es un lugar de sufrimiento, de dolor y de tristeza. Nadie desea estar ahí, Martín no me dejará mentir. Nadie quiere estar en un hospital. Sobre todo porque ves que sufres la gente que está junto de ti, que sufre tu familia, y ves sufrir a tus padres, ves sufrir a tus hermanos, y ves la frustración de la impotencia, de no poder hacer mucho. Sí, claro. ¿Y para ti, Gerardo, el hospital, cómo fue? Yo creo que para mí el hospital fue más duro que la montaña. Solo quisiera mencionar dos aspectos. Cuando estuve en esta área de quemados, estaba totalmente aislado y tenían que hacer, para hacer recuperar los dedos lo más posible, tenían que hacer algo que se llamaba un aseo quirúrgico. Como era todos los días, no me podían poner anestesia porque también tenía que comer todos los días. Y entonces consistía en que me ponían totalmente desnudo en una plancha de metal. Yo iba temblando, no sé, yo creo más por miedo que de frío, y me empezaban a tallar los dedos. Es el dolor físico que recuerdo más fuerte en toda mi vida, y empezaban a tallar los dedos hasta que sangraran para que así se activara la circulación. Yo ahí ponía tensos todos los músculos porque quería chillar y gritar de dolor y no hallaba en dónde podía encontrar fuerza. Y recuerdo cómo en ese momento de dolor volteé a ver a mi papá que me estaba cuidando y vi que mi papá, que lo admiro por su fortaleza, su valentía, por muchas cosas, vi que también parecía que iba a llorar como yo, y dije, eso fue lo que me dio fuerza. Dije, mi padre que tanto me ha enseñado y me sigue enseñando, tengo que soportar por todo lo que me ha enseñado, vale la pena soportar. Poco a poco recuerdo, ¿no?, que ese momento en el que estaba en esta parte del aseo quirúrgico, pues muchas veces se me salían las lágrimas, pero sin duda lo que me mantuvo fue el que estaba ahí mi papá, rezaba conmigo, me leía, me llevaba al baño. Simplemente el estar ahí hacía mucho la diferencia. La segunda parte del hospital, estuve ahí un tiempo en la parte de quemados, después me enviaron al DF y ahí ya me encontré con mi hermano y con mi mamá, y recordar simplemente un momento en el cual ya fue la cirugía, le amputaron los dedos a mi hermano, a mí me los amputarían unos días después. Y recuerdo que sí, platicaba con mi hermano, compartíamos ahí el sufrimiento, las alegrías, las bromas, pero nunca lo había visto llorar, nunca había llorado con él. En el momento en el que sale del hospital, ve sus dedos, ve más bien que no tiene dedos, y nos juntamos mi mamá, mi hermano y yo, y sin decir nada, él empezó a llorar con una sonrisa en la cara, mi mamá empezó a llorar, y yo también empecé a llorar, y simplemente llorar y sonreír era un fortalecernos unos a los otros, saber, estamos juntos en familia. La montaña pareciera que es subir solo, pero no, la montaña se sube acompañado, y más esta montaña en el hospital. Así es. Y Carmen, ¿qué nos dice Bernardo sobre cómo la familia, cómo en familia se consigue superar esos meses de adversidad? Bueno, esta parte de que Bernardo nos comparte, quisiera yo leerla. Sí.
Dice Bernardo, humanamente aún no consigo explicármelo, como tampoco me explico aún cómo salimos vivos de la montaña, y sé que en el fondo fue pura gracia de un Dios que no nos dejó solos. Por eso, en lugar de relatar todos los detalles del hospital, platico otras cosas. Creo que lo más importante, que es de donde se deriva todo lo demás, fueron la oración y los sacramentos. La oración que hacíamos nosotros y la oración que tanta gente hizo por nosotros. Es verdad que la familia que reza unida permanece unida. Y no es menos verdad que con la oración ayudamos a sostener a otras familias, las nuestras y las otras. Así fueron esos meses. Debo confesar que personalmente me costaba la oración. Sentía en mi interior la necesidad de rezar, pero me costaba trabajo articular por mí mismo una oración completa. Era mi familia, que siempre estuvo alrededor, la que siempre oró y a cuya oración me unía. Y eran también la oración de muchas otras familias unidas a nosotros. Espiritualmente, las lecturas que nos hacían mi papá, mi mamá, y sin duda alguna la Eucaristía, que como gran regalo pudimos recibir diariamente en el hospital, gracias al Padre Pepe, nuestro querido amigo y también compañero de montaña. Esa Eucaristía nos dio fuerzas para enfrentar con serenidad estos momentos. Y además de esto, pienso que los años que llevábamos viviendo nuestra fe en familia, de alguna manera también intervinieron para darnos fuerza. Los años de asistir a misa juntos, de rezar el rosario en familia, de crecer juntos en la fe, no pasan en balde. Ese testimonio cotidiano de toda la vida de fe y de vida cristiana que nos han dado nuestros padres echaron raíces profundas para que el árbol no sucumbiera ante la tempestad. Además, la unidad tan intensa que experimentamos todos como familia en esas semanas, sin duda alguna fue fundamental esto para poder seguir adelante, pero no una unidad superficial o solo sentimental, sino una verdadera unidad de corazón y alma, aquella unidad de la que habla San Pablo a los filipenses cuando les dice: si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor o la comunión en el Espíritu, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos. Esa unidad es fruto de la oración y los sacramentos. De manera que juntas, oración, sacramentos y unidad en la familia dieron como resultado una sorprendente serenidad para poder afrontar lo que venía. Recuerda él y hace un agradecimiento a las enfermeras y al personal del hospital en México, mucha calidad humana que recibieron, ¿no? Todo mundo. Y se sorprendían, ¿no? Se sorprendían ellos de la fortaleza que ustedes tenían como familia, Sí. y ellos como hospitalizados, ¿verdad? Hubo una enfermera de las que más contacto tuvo con ellos que porque fueron muchas semanas de estar en el hospital. En ese tiempo se acercó casi al final, cuando casi eran dados de alta, y nos dijo que había elegido su tema de tesis, investigar de dónde sacaban ellos esa fuerza y esa serenidad. Wow, ¿no? qué padre. Estuvo por ahí indagando. Qué Ajá. padre. ¿Qué otros milagros, Gerardo, se mostraron durante todo este proceso que tuvieron? Gerardo y Bernardo estudiaban en el Colegio Benavente, Bernardo ya el tercer año, Gerardo el segundo. Cuando regresan ellos del hospital, después de mes y medio de intentos de rescatar tejido, de muchos estudios, tratamientos y ya la amputación, Gerardo ese día, el día que llegan a la casa, Bernardo me pide hablar muy ceremoniosamente conmigo. Nos sentamos en un sillón y me narra esa noche, esa tarde y noche del descenso de la Aconcagua, y después de narrármelo me dice: si Dios me dejó vivir es para algo y yo quiero entregarle mi vida a Él. Me dijo: quiero entrar al seminario. Gerardo lo haría un año después. Ya eso, bueno, creo que es una gracia de Dios. Pero también antes, durante su primera estancia en el hospital, pues muchas personas se movieron alrededor de nosotros. En el Colegio Benavente se organizó una misa a la cual no pudimos ir por estar con ellos, por estar haciendo trámites, por muchas cosas que habían que hacer. Y nos comentaron que se llenó todo el auditorio del Benavente y hicieron
una celebración extraordinaria. Muchos muchachos que antes no habían ido a misa, lo habían hecho y habían ofrecido la confesión y la comunión por ellos. Un día Carmen le dijo a Bernardo: hijo, estamos pidiendo un milagro por ti, para que pues te recuperes. Y dijo: pero mamá, ya el milagro ya se dio. El milagro ha sido que todos estos muchachos del colegio que antes no se acercaban a Dios, lo han hecho ahora. Entonces, bueno, estos fueron pues de esos primeros milagros. Pero también toda la solidaridad que vimos alrededor de nosotros, todas las muestras de apoyo, fueron muchas, y quiero aprovechar el momento pues también para agradecer a los médicos, primero del Hospital de Ortopedia, que no sabiendo cuánto llevaban de haberse congelado, cuando los reciben, hace correr a las enfermeras para calentar agua y para meter los pies de ellos y las manos en el agua para tratar de contrarrestar el congelamiento. Cuando ya llevaban mucho tiempo, ya no, eso ya no era pertinente. Bueno, les agradezco el que hayan puesto todo su interés, tanto los médicos de ortopedia, como después los médicos y las enfermeras, como lo ha dicho del Hospital de Rehabilitación en México, el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde incluso se llegó a hacer una gran amistad con los doctores. Digo, me da risa porque incluso rompían ellos reglas, llevándoles algunas golosinas y alimentos a los muchachos, cuando a escondida los mismos médicos rompían las reglas para darles alguna golosina a los muchachos, ¿no? Bien, por supuesto a Francisco y a María del Carmen, sus dos hermanos, que en ese tiempo no fueron para nada una carga, sino al contrario, un gran apoyo, organizando a otros muchachos también, como en el caso de Martín, para hacer roles de guardias y cuidarlos en el hospital. Siempre tenía que haber una persona cuidándolos. Y fueron sus compañeros, muchos de sus compañeros los que los cuidaban, además de nosotros. El padre Pepe Ortiz, que diario les llevó la comunión, por supuesto, un gran apoyo en ese momento. Muchas personas que incluso después de 5 años de que pasó todo ello, nos las hemos encontrado y estaban ellas en Monterrey y nos dicen: oye, nos enteramos de lo que les sucedió a tus hijos y estábamos en oración por ellos. Esa oración se sintió. Y por supuesto también la familia de Ian. La familia de Ian fue todo un apoyo. Fuimos un gran equipo, yendo y viniendo a la Ciudad de México, al Instituto Nacional de Rehabilitación, ofreciéndonos ellos sobre todo apoyo. Tienen que ir, los llevamos, les damos aventón, nos pasábamos información, qué han dicho los doctores, cómo van, para cuándo la cirugía, vamos a hacer otro intento de rehabilitar, en fin, todo esto. Y pues después de todo esto, evidentemente nada fue igual. Podemos decir que en lo físico, pues casi volvió a ser igual. Bernardo estuvo en la estudiantina La Salle y yo le di las primeras lecciones de guitarra y se desesperaba. Sin embargo, él tocó la guitarra mejor que yo. Cuando estaban por amputarle 3 dedos de la mano izquierda con las cuales se hacen las pisadas, yo dije: no va a volver a tocar, no lo va a volver a hacer. Nunca se lo dije a él, sin embargo era un sentimiento que yo tenía de pesar. No va a poder volver a tocar la guitarra. Sin embargo, ahora lo ha vuelto a hacer. O sea que estando el año pasado en Roma, dentro de su año de ministerio como seminarista, un día nos llama y nos dice: he tocado una misa con los scouts, me pidieron que yo tocara la guitarra y lo pude hacer, ¿no? Él no sabía todo lo que yo había pensado cuando este proceso, y dije: bendito sea Dios, incluso en ello se ha superado. Pero lo que sí no ha vuelto a ser igual es esa solidaridad, esa unión y muchas cosas que nos enseñaron. Pongo por ejemplo el papá de Ian, Héctor, cuando ellos estaban por entrar a cirugía, necesitaron donadores de sangre. Yo no había donado de sangre hasta esa época, en parte porque a los 17 años me detectaron una arritmia cardíaca, y con ese cómodo pretexto yo nunca había donado sangre. Y la verdad es que me impactó cuando me dijeron: ya hubo un donador, y es el papá de Ian. La verdad es que pues me sentí por un lado muy agradecido, reconfortado, pero también confrontado. Y a partir de ahí pues me hice revisar. Ya no tengo, por supuesto, desde los 17 años que me habían detectado que ya no tengo la arritmia,
Bueno, ya lo he podido hacer varias veces. O sea, uno cambia, ¿no? Uno cambia. Y cambia el testimonio de tanta gente que ve a su lado apoyándolo y que ve, bueno, además le vuelve la confianza en la sociedad, la esperanza en la sociedad y en Dios. Hay muchísima gente que nos da el testimonio de que tenemos una dimensión social, y esa dimensión social, como lo decía el conferencista anterior, nos hace ser seres que aman y seres que reciben el amor y que se hace patente en estos casos. Sin duda, Gerardo Junior, unas montañas difíciles, ¿sí? Pero caminando juntos lo lograron. Pues el testimonio que como familia nos han compartido es un ejemplo claro que ese encuentro que platicábamos hace un rato, pues no solamente fue en la montaña, sino que ya tenía muchos años, pero que en ese tiempo y en este proceso se intensificó en cada una de sus vidas. Es un ejemplo claro de cómo superar las dificultades. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y pues ya para concluir, yo espero que todos podamos compartir esta opinión después de haber escuchado sus testimonios. Buscamos una respuesta de cómo el sufrimiento tiene un poder formador. Y no solo la encontramos, sino que además descubrimos el cómo lograr transformar el sufrimiento en algo positivo, de la mano de Dios, confiando en sus tiempos y en sus formas, caminando, rezando, sufriendo y gozando todos juntos en familia. Muchas gracias. Agradecemos la participación de cada uno de los integrantes de este panel y les pedimos, por favor, a manos de la ingeniera María del Consuelo González Fuentes, tutora de bachillerato, el maestro Juan Lázaro del Buey, director de bachillerato Plantel San Pedro, y Etelvina Espuru, delegada de Desarrollo Organizacional Externo. Por favor, denles este obsequio en reconocimiento por su participación en este congreso a nuestros integrantes del panel. Muchas gracias, un aplauso por favor. Y muchas gracias, Ana Mari. Gracias por todo.